El árbol del conocimiento del bien y del mal a través de la historia ilustra la vida del ser humano y su naturaleza, cómo es. Entonces, este principio espiritual necesitamos conocerlo desde su origen oriental. Y vamos a comenzar con un símbolo que representa al ser humano. Este símbolo se llama el Shatcona y es un símbolo que lamentablemente cuando lo veas lo vas a definir como otra cosa. Este símbolo representa dos triángulos, un triángulo apuntando hacia arriba y otro triángulo apuntando hacia abajo. Por eso representa al ser humano. El ser humano y el triángulo hacia arriba representando la sabiduría espiritual. ¿Ves? Como decir, el ser y conciencia divina formada y las cualidades y características por las cuales ese ser en esa conciencia, en esa sabiduría espiritual vive. Y el triángulo apuntando hacia abajo, vemos que representa a el ser cautivo a la materia y por eso vemos las características que lo influencian. Entonces vamos a ver cómo desde el oriente hacia el occidente vemos cómo naciones han compartido y han vuelto a darle un nuevo significado a las ideas con el fin de enseñar a su nación, su pueblo y su gente los mismos principios. Este mismo principio como árbol de vida, cuando uno estudia la tradición judeo-hebrea, ellos en sus tradiciones, ya sean cabalística, esotérica, el árbol de la vida, el ser humano, lo llaman por los sefirot. Entonces, necesitamos conocer esos principios también para que veamos toda referencia a un árbol y su fruto. Siempre está hablando del ser humano y sus acciones. Entonces, veamos lo que Gálatas nos dice en cuanto al ser humano y cómo entonces vemos esta realidad espiritual dentro de cada uno de nosotros. Y leo, Gálatas capítulo 5 del 16 al 24 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Ves? Lo vemos aquí. Dejen que la sabiduría divina, dejen que lo puro, lo justo, lo perfecto, dejen que todo lo que representa a Dios. Y para que eso sea una realidad, por eso se tiene que conocer a Dios, a lo más alto, a lo más celestial, donde se encuentran los objetivos de la vida eterna. Nuevamente, el amor, el respeto, la justicia, la paz, la hermandad, la vida buena. Entonces, dejen que eso sea lo que guíe las vidas. Y eso va a contrarrestar. Eso va a pelear contra los deseos bajos. Y los deseos bajos, como nos dice, contra la naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver cómo esta guerra espiritual siempre es en el árbol del bien y del mal, por el conocimiento. Entonces, nos dice los versículos, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y vemos, ¿ves? Esa lucha interna de lo celestial, lo divino, lo puro, lo justo, el reino de Dios y su justicia contra el reino de los deseos de la carne,
lo que también la Biblia llama el diablo. El espíritu, ¿ves? El sentir dentro de los seres humanos que los lleva a fallar a lo divino. Entonces, vemos que nos continúa diciendo el versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Vemos, cuando ustedes siguen la vida por los deseos, por las pasiones, por satisfacer inmediatamente esas compulsiones emocionales que le vienen a la mente y motivan y cautivan las emociones, y ahí vienen las acciones de ese ser que procura satisfacer su egocéntrica conciencia. Y por eso vamos a ver los resultados. Nos dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará, ¿ves?, un reino dividido. Si vives en la paz, en la justicia, en el cielo, donde se encuentran los objetivos divinos, la vida entonces es guiada diferente. Si las acciones del presente son como esa lista que acabamos de hacer, quiere decir que lo que está dominando aquí, en ese árbol de vida, es el mal. Y por ley, lo que siembra, uno cosecha. Uno recibirá el fruto de toda esa lista de acciones, que viene a ser el dolor y sufrimiento que naturalmente el ser humano, a través de la acumulación de sus acciones, recibirá como juicio eterno, como juicio de Dios. Como la ley siempre presente, causa y efecto. Siembras y vas a cosechar. Entonces, mira lo que nos dice el verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, ¿ves? La clase de fruto y vida que el ser espiritual divino en esa conciencia, la mente de Cristo en uno produce es... En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Ves? Y ahí vemos el árbol del bien y del mal, la guerra espiritual interna. ¿Y por qué el crecimiento espiritual? Vemos que es el crecimiento emocional. ¿Cómo desarrollamos el control propio por los valores de la vida justa, pura y verdadera, del reino de Dios y sus objetivos dentro de nosotros, al ser claros, conscientes, atentos de esa verdad espiritual? Y por eso regimos nuestra vida con reverencia, con mucho respeto, porque sabemos que hay consecuencias siempre por lo que hacemos. Procuremos desarrollar en nosotros esa actitud justa, esa actitud sincera, esa actitud honesta, siempre. Y termino con unos segunditos que nos quedan. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Crezcamos